Tú me dices, ¿eh? Va a la silla y me va junto con las otras. No tienes por qué mover las sillas. Ahora sí. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar para empezar con la clase del día de hoy. Póngase sobre sus pies, por favor. Vente, mi amor. Vente, mi amor. Padre amado, te damos las gracias, Señor, por habernos permitido llegar hasta aquí, Señor, en esta noche, para seguir estudiando tu palabra, bendito Dios. En este momento, Señor, pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo, que me guíe, Señor, para poder enseñar la palabra a mis hermanos, bendito Dios. Pero sobre todo, Señor, también te pido, Padre, que seas tú iluminando, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, dándoles ese discernimiento, Señor, sobre lo que quiere enseñarnos la palabra en el día de hoy, Padre amado, para que podamos poner esta palabra por obra, bendito Rey. En el nombre de Jesús, Señor, en tus manos colocamos este tiempo. Amén. Siéntense, amados hermanos. Pues entonces en la clase pasada estuvimos hablando sobre el rey ¿qué? Ezequías, muy bien. A ver, 3 preguntitas acerca de Isaías, nomás para ubicarnos. ¿Cuáles eran los 4 reyes que gobernaban durante el periodo en el que Isaías tuvo su ministerio? El cual ya sabemos que duró alrededor de unos 60 años, ¿verdad? Bueno, yo tengo Usías, Jonathan, Jotán, Yotán, Acaz y Ezequías. Y Ezequías. Bueno, y de esos 4, ¿cuál fue el más malo? Eso no lo tengo. Eso no lo anoté, dice. Acaz. Ajá. Recuerden que pues hizo alianzas, ¿verdad? Era malo. Hermana Blanca. Hermana, dígame 2 cosas, 2 enseñanzas que haya dejado la vida de Ezequías en usted, de lo que vimos en la clase pasada. ¿No? ¿No, hermana? ¿No se acuerdan? A ver, alguien que quiera responder. Nos enseñó a arrepentirnos para ser sujetos de la misericordia del Señor, y otra es que debemos actuar siempre sabiamente y no responder nada más por responder. Al final de todo, el Señor le da a cada quien lo que corresponde. Exactamente, ¿verdad? Pues hubo muchas enseñanzas, ¿verdad? Acerca de Ezequías cuando el mensajero de Sennacherib le lleva las cartas, ¿verdad? Donde pues maldice a la nación de Israel. Él pone esas cartas delante del Señor. También aprendimos a que pues no debemos ser orgullosos, ¿verdad? Porque pues lo que le pasó a Ezequías fue precisamente por su orgullo, y él lo reconoció y se arrepintió y le pidió perdón a Dios y le prometió a Dios, ¿verdad?, que iba a caminar en humildad a partir de eso que le pasó. Que debemos ser prudentes, ¿verdad?, porque Ezequías pues se puso a andar mostrando todos los tesoros del templo, y luego pues ya sabemos lo que pasó, ¿verdad?
Y bueno, pues vamos a avanzar hoy con las profecías mesiánicas. Dimos en la clase antepasada profecías de Isaías acerca de la niñez de Jesús. ¿Como cuáles? A ver si se acuerdan, espero que sí. ¿Qué dijo? ¿Cómo fue la En la clase antepasada Ajá. hablamos sobre las profecías mesiánicas, pero no vimos todas, vimos nada más algunas, ¿verdad? De cuando iban a nacer. Sobre la vida de Jesús. ¿Se acuerdan cuáles vimos? ¿Cuáles alcanzamos a ver? De cuando iban a nacer. De ¿Qué iba a dice ser Isaías? descendencia de David. Que también iba a ser golpeado y que él, Molido. Esa todavía no le hemos dado, esa toca por ahí. pues ya me salté. Sí, Yo de lo que me acuerdo de cuando nace. esa sí es de Isaías, pero no la hemos visto todavía. Entonces me salté. Que nacería de una virgen, ¿verdad? Sí. Que de Nazaret, ¿se acuerdan que les conté, verdad? Que de Nazaret sería llamado, ¿verdad? Esta tierra que era llamada, ¿verdad? Galilea de los gentiles. Y les dije por qué. ¿Qué otra profecía? Que sería llamado admirable, consejero, ¿verdad? Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Que su nombre sería Emanuel, que significa Dios con nosotros, con lo cual Isaías está profetizando, ¿verdad? Que Jesús es Dios y que estaría en la tierra, ¿verdad? En un ministerio terrenal, ¿verdad? Que el verbo se iba a hacer carne. Hoy vamos a continuar con pues una de las grandes profecías de Isaías, que está en el capítulo 53. Y vamos a ir relacionando lo que dice Isaías en el capítulo 53 con lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Vamos a leer a partir del capítulo 52:13. Dice: he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones, los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Ahora, todo esto que Isaías está diciendo aquí, que no terminamos, ¿verdad? Todavía. Todo esto que Isaías está diciendo aquí, tiene un cumplimiento después de la muerte de Isaías. ¿Estamos de acuerdo? Ajá. Y vamos a ver el cumplimiento de cada una de estas profecías. Cuando nosotros empezamos a leer sobre el siervo sufriente o el siervo de Jehová, nótese que empezamos a leer a partir del capítulo 52, versículo 13, porque es realmente a partir de allí donde empieza a hablar del siervo sufriente, ¿no? Eso es lo que en hermenéutica, ¿verdad? Analizamos como un error, ¿verdad? En el momento en el que se dividen los capítulos y los versículos de la Biblia. Todos sabemos que pues eso anteriormente no existía, ¿sí? Simplemente eran rollos escritos de corrido, sin títulos, sin nada de eso, ¿verdad? Es todo esto, toda esta parte de que se dividieran las porciones bíblicas por capítulos y por versículos, fue más o menos en la época del Renacimiento, cuando se hizo esta división para poder estudiar la Biblia con mayor facilidad. Entonces, aquí hubo un pequeño error, por llamarlo de alguna manera, ya que el capítulo 53 realmente debería haber empezado desde el 52:13. Entonces, si analizamos el primer versículo, vemos: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice la palabra. Ahora alguien que me apoye, por favor, con Romanos 10:16. Dice, sin embargo, no todos aceptan la buena noticia, porque el profeta Isaías dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Ahorita les voy a decir por qué estamos leyendo esto. Ahora alguien que me apoye, por favor, con Juan 12:38. Amén. Sí. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el abrazo del Señor? ¿Qué nos quiere decir esta palabra? Desde que Isaías, ¿verdad?, está profetizando sobre el sufrimiento de Cristo, está haciendo una pregunta, ¿sí? Está en signos de interrogación, porque Isaías está preguntando: ¿quién realmente, verdad, de todas las personas que escuchen sobre las buenas nuevas de salvación, quién realmente va a creer en Jesús como su Salvador personal? Porque muchos escuchan las buenas nuevas, estamos de acuerdo, pero ¿cuántos han creído? No muchos creen, ¿verdad? Realmente son pocos los que creen. Y dice en el 53:4, dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Ahora vámonos a Mateo 8:17, hermanos, por favor. Mateo
verso 17. Para que se cumpla. Salud. Sí, ¿qué dice? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amén. Cuando Isaías está profetizando que en el momento en el que Jesús va a la cruz, no solamente lleva nuestros pecados, también lleva ahí nuestras enfermedades. ¿Por qué? ¿Qué relación tiene la enfermedad con el pecado, hermanos? ¿Quién quiere responder esa pregunta? ¿Por qué dice la Biblia? O sea, si está hablando de la cruz, del sacrificio de la cruz, ¿por qué dice la palabra que Jesús en la cruz llevó nuestras enfermedades también? ¿Alguien que quiera comentar algo? No tengo, pero no sé cómo. Vámonos al jardín del Edén. Cuando Adán y Eva estaban en el paraíso, ¿reporta la Biblia algún suceso de enfermedad? Ni enfermedad ni dolor. No, ¿verdad? No había nada. Ni enfermedad, ni dolor, ni sufrimiento. Cuando el ser humano no había caído en el pecado, ¿verdad? No conocía ninguno de estos males. Estaba completamente inmerso, ¿verdad?, en la presencia del Señor. Había una relación íntima con el Señor. No había pecado, no había sufrimiento, no había enfermedad, no había dolor. ¿Cuándo empieza la Biblia a hablar de enfermedades? Después que el hombre cae, ¿verdad? Después que el hombre cae, empezamos a escuchar de muchas enfermedades. De la lepra, ¿verdad? De la ceguera, de los cojos, de los mancos. Pero antes del pecado nosotros no tenemos conocimiento de enfermedad alguna. Entonces todo este deterioro a nuestro cuerpo, cuando el hombre cae en pecado, no solamente cae en su parte espiritual, también cae en su parte física. ¿Estamos de acuerdo? Porque antes de que el hombre pecara, pues tampoco había muerte. ¿Estamos de acuerdo? ¿O si había muerte? No había muerte. Si no hubiéramos pecado, no existiría la muerte. La muerte vino a consecuencia del pecado, ¿verdad? Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Y habla de muerte física y de muerte espiritual también. Ajá. Entonces, antes, ¿verdad?, de que el hombre pecara, no había nada de esto. Con el pecado, cuando el hombre cae en pecado, viene una caída para él, no solamente espiritual, sino también en su parte física, ¿verdad? Vienen las enfermedades, viene el dolor, viene el sufrimiento. Y el primer sentimiento negativo que el hombre experimenta en el Edén, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el primer sentimiento negativo que el hombre experimentó en el Edén? Vergüenza. La culpa y la vergüenza, ¿verdad? La culpa y la vergüenza. Anterior a esto, dice la Biblia que ellos estaban desnudos y no sentían ninguna vergüenza. Sin embargo, en el momento en el que pecan, ¿qué es lo primero que hacen? Cubrirse, ¿verdad? Cubrir su desnudez delante del Señor, porque sintieron culpa y sintieron vergüenza. Pero anterior a esto, no había ningún sentimiento, no había ningún sentimiento negativo en el hombre. Es más, la Biblia nunca dice que Adán se sintiera solo. ¿Sí o no? 2
La Biblia no dice, y Adán se sentía triste, y Adán Mateo 8:5. se sentía solo. La Biblia no dice eso, que Adán sintiera algún sentimiento negativo en su corazón. Fue Dios, ¿verdad?, quien en su amor y en su bondad dijo, fue iniciativa de Dios. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacer una compañera para él. Pero nunca dijo que Adán estuviera deprimido, con ansiedad, no pudiera dormir, se sintiera triste porque estaba solo, porque realmente Adán pues no estaba solo, estaba con Dios, y en Dios estaba su plenitud, ¿verdad? Fue voluntad libre y absoluta del Señor hacerle una compañera, pero ni aún, ¿verdad?, en esa soledad aparente que él tenía, no dice la Biblia que Adán sintiera algo feo en su corazón por estar solo, ¿verdad? Todo esto se los digo porque toda la imagen, ¿verdad?, que el Señor, de Él, que el Señor creó en nosotros, se distorsionó en el momento en el que el hombre cae. Y al nosotros, ¿verdad?, recibir a Jesús en nuestro corazón, por ese sacrificio que Él hizo, donde llevó nuestras enfermedades, nuestros pecados y todo lo negativo, ¿verdad?, que había en nuestra vida, se empieza a restaurar la imagen de Dios en nosotros. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los atributos morales de Dios? Yo les decía, ¿verdad?, pues antes en nuestro corazón había bondad, en algún momento de la historia, ¿verdad?, hubo bondad, hubo amor, hubo misericordia, hubo paz, hubo todo eso bonito, pero por el pecado todo eso se distorsionó. ¿Y qué pasó? Solamente, ¿verdad?, viniendo a los pies de Cristo, por medio de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas, podemos nosotros volver a tener esa paz, ese amor, esa misericordia. Pero Ya salió. se me quiere meter en los ojos. Sí se la había metido, de hecho. El amor, la misericordia, gracias, ¿verdad?, a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida. Si no, sería imposible. Una persona que no conoce de Cristo, una persona que no tiene al Espíritu Santo en su corazón, podrá ser muy buena gente, podrá hacer muchas buenas obras, pero no puede tener el fruto del Espíritu Santo en su vida, porque es imposible. No lo puede tener si no tiene al Espíritu Santo. Si no ha entrado, ¿verdad?, en ese proceso de redención, de restauración, de regeneración que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. Es imposible, por muy bueno que parezca ser. El Señor lleva en la cruz todo eso. Entonces vemos, ¿verdad?, que en la cruz no llevó solamente el pecado. Lo que nos condenaba era el pecado, pero no llevó solamente el pecado, ¿verdad? El sacrificio de Jesús trae una restauración completa para el hombre, porque aún nuestras enfermedades, aún todos nuestros achaques físicos, los llevó el Señor en la cruz. Y por eso nosotros creemos, ¿verdad?, en la sanidad. Por eso nosotros creemos en que Dios es un Dios de milagro, y que no es imposible que Dios sane a una persona, puesto que su palabra lo dice. Él llevó todas nuestras enfermedades en la cruz, y nosotros, creyendo en esa promesa que dice la Biblia, es entonces que oramos, ¿verdad?, y le pedimos al Señor sanidad para nosotros y para nuestros seres queridos, porque Él lo dijo en su palabra: yo llevé, ¿verdad?, todos tus sufrimientos, todas tus enfermedades, todas tus dolencias en la cruz del Calvario. Y por esta palabra es que nosotros oramos por sanidad. Amén, hermanos.
Pareciera como algo simple, pero hay personas que, hay aún cristianos que no creen que Dios hoy pueda sanar. No sé por qué, pero aún hay cristianos hoy día que piensan que Dios no puede sanar. Ahora vamos al 53:5, dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Alguien que me ayude por favor con Primera de Pedro 2:24. Dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros podamos morir a los pecados y vivir a la justicia, porque por sus heridas fuiste sanado. Por sus heridas fuiste sanado. No hay una persona en el mundo, por mucho que haya sufrido el nivel de violencia que tuvieron hacia Jesucristo. Cuando la palabra dice aquí en el versículo que Él fue molido, literalmente está hablando de que Él fue triturado, o sea que no hubo una sola parte de su cuerpo que no lastimara. Que Jesús tuvo una muerte violenta y agonizante. No fue así como de que, yo me dormí y amanecí, ¿no? Como dicen, como un pajarito. No. Fue una muerte violenta, donde lastimaron cada centímetro de su ser. Literalmente, la palabra molido, ¿verdad? En el original es triturado. O sea, no hubo una parte de su ser que no lastimara. Por eso dice la palabra que fue completamente, en el 52:14, que fue desfigurado su parecer, completamente desfigurado. Desfigurado es que todo su rostro quedó sin forma, completamente desfigurado, y no ha habido de verdad una muerte tan violenta en toda la vida como la muerte de Cristo. En el versículo 6 dices: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este versículo empieza con la palabra todos y termina con la palabra todos. ¿Sí? Todos nosotros estábamos condenados, ¿cierto? Estábamos condenados ¿a qué? A la muerte eterna. ¿Sí? Todos, sin excepción. Y esto nosotros lo tenemos que tener claro, hermanos, porque es que hay personas que dicen: ay, no, es que mire, aquel hombre que ese antes de conocer a Cristo era un asesino. No, pues yo dentro de lo que cabe, pues me porté bien en la vida. Yo nomás me echaba mi cervecita de vez en cuando, pero pues nada más, ¿no? Y entonces creemos como que el otro es más malo, o al otro la cuota fue más alta, y por mis pecados la cuota fue más baja, o no sé, cuando nosotros nos atrevemos, ¿verdad?, a comparar el pecado de los demás con el pecado nuestro. La Biblia no hace una clasificación de pecados. La Biblia no hace un rango de pecado. Lo hacen quizás las otras religiones, ¿verdad?, que hablan de pecados
capitales que hablan de pecados veniales, se llama, creo que Ajá. veniales, ¿verdad? Pero realmente la palabra de Dios no hace una clasificación de pecados. Para el Señor simplemente pecado es pecado y no hay clasificación alguna. Es tan sujeto, ¿verdad?, de la gracia y de la misericordia de Dios, aquel que mató como el que mintió. Ambos, ¿verdad? Ambos estábamos separados de la gloria de Dios antes de llegar a los pies de Cristo. Ambos. Ambos éramos tan indignos, tan malos al final, delante de los ojos de Dios. Pero aún en eso, ¿verdad?, el hombre se cree más los unos que los otros. Como que si les decía la clase pasada, ¿verdad? Como que si la Biblia dijera, a ver, por los mentirosos nada más el Señor derramó 5 mililitros y por los asesinos como 20 de sangre, ¿no? No dice eso la palabra, no enseña eso la palabra. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Y por qué nos descarriamos? ¿Por qué la palabra nos compara con la oveja? ¿Alguien sabe por qué la palabra nos compara siempre con la oveja? ¿Qué tiene de particular la oveja? Solamente escucha la La voz de su pastor, lo reconoce. ¿Qué más? Necesitamos ser guiados. No tiene Necesitamos como ser una guiados. La- autosuficiencia. Así es, esa es la palabra. No es un animalito autosuficiente, es un animalito torpe. Pa' pronto. La oveja está dentro de los animales más torpes. Y con la oveja, ¿verdad? Nos compara el Señor. Con la oveja nos compara el Señor porque somos torpes. Necesitamos desde Él en nuestra vida. Separados del Señor, nada podemos hacer. Separados del Señor, nada podemos hacer. Toda oveja necesita del buen pastor, ¿verdad? De aquel que dio su vida por nosotros. Todos necesitamos del Señor. Todos necesitamos que Jesús nos guíe, que Jesús nos hable. Todos necesitamos de Él. No hay una sola persona aquí que pueda decir, ay no, yo estoy tan bien que yo no soy perfecta. No, es que la perfección no me invade. No. Todos. Échame fli. No, no traje una. Ah, trajimos refresco. Los sacudos me tienen azotada. Pero es por esa luz. ¿Sí? Veamos la apago, lo veo. No, podemos hacer el púlpito para acá, para que no esté exactamente donde está Sí, la luz. ¿verdad? A ver, porque me tienen, pero no me dejan los sacudos. Sí. Ay, perdón, hermano. Sí, yo dije, ¿dónde se me dé la vuelta? Que así no se mueve, pero donde vaya y La de malas. es que están ahí por la luz. Ahí está. Más para adelante. Sí, un poquito Ahí más. están. Para adelante, para adelante. Revoloteando. Perdón. Esperemos que la sigan viendo. Sí, estas que están ahí arriba, exactamente ahí donde está el foco. Bueno, entonces, pues todo, por eso la Biblia, ¿verdad?, nos compara con las ovejas, porque las ovejas son un animalito torpe. ¿Qué dice ahí el versículo 25, hermana, de misma primera de Pedro, donde estaba leyendo? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora
habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ujú. 24 y luego el 25. Ahora, dice el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cómo podemos saber nosotros que este versículo está hablando de Jesús? Porque cuando fue azotado y todo, nunca dijo nada al respecto de que fue maltratado su cuerpo. ¿Por qué más? Porque era el Cordero perfecto. Ya le copiaron. Porque era el cordero perfecto. ¿Por qué más? Porque bueno, con respeto, los judíos dicen que pues esto no está hablando de Jesús. Ellos dicen que esta porción de la palabra está hablando de Israel, de Israel, y de todo el sufrimiento que el pueblo judío padeció ante la caída ante Babilonia. Ellos dicen que este versículo se refiere a esto. Pero ¿cómo puedo yo decir ese versículo no se refiere a eso? Está hablando de Jesús. ¿Por qué? Vamos a Juan 12:37. Juan 12:37. ¿Qué dice? Perdón. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y el 38, ¿qué dice? Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Ujú. ¿Qué dijo Juan el Bautista cuando oyó a Jesús? ¿Y aquí qué? El Cordero de Dios, ¿verdad? Eso lo dijo Juan el Bautista. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, cuando la Biblia habla, ¿verdad?, de este Cordero que fue llevado al matadero, nosotros vemos que al único, ¿verdad?, del cual se dice que es el Cordero, es de Jesús. No puede ser otra persona. La única, ¿verdad? Y estamos de acuerdo que Juan el Bautista fue el último profeta. Juan el Bautista fue el último profeta. Y Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, del cual no soy digno ni siquiera de desatar, ¿verdad?, las cintas de sus sandalias. Juan el Bautista, el profeta, lo llamó el Cordero de Dios. Entonces, hay pruebas, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento de que esta palabra que Isaías está dando en el capítulo 53 se refiere a Jesús y a nadie más. Jesús fue sujeto de ¿cuántos juicios? Eso lo dimos cuando vimos el estudio sobre la Semana Santa. ¿Ante quiénes lo llevaron? Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Quiénes fueron los trasquiladores del cordero? ¿A quién está haciendo referencia este versículo 7 en particular? Los fariseos. Los fariseos. A los judíos.
pueblo de Israel en general, ¿no? Cuando Jesús fue llevado a la cruz, fue llevado ante Anás, ¿se acuerdan? Fue llevado ante Caifás, fue llevado ante Pilato, fue llevado ante Herodes, fue presentado ante el pueblo, fue presentado ante el Sanedrín. Todos ellos fueron los trasquiladores, de los cuales está hablando Isaías en el capítulo 53. Si nosotros preguntáramos quién tiene la culpa, ¿quién fue el culpable de que Cristo fuera crucificado? Todos. Todos. Tanto peca el que mata. Todos. Todos fuimos culpables, aún nosotros, ¿verdad? Aún nosotros fuimos culpables. Dice una alabanza, si yo hubiera estado ahí, ¿verdad? Dice, si hubiera estado ahí, algo así dice, yo también, ¿verdad? Hubiera hecho lo mismo. Dice esa canción, no recuerdo bien cómo va, pero sé que dice ahí, si hubiera estado ahí, yo fue el que tomó, ¿no? Es que nosotros también, aunque no estuvimos físicamente en ese momento, fuimos partícipes y fuimos culpables del sufrimiento de Cristo. ¿Y por qué yo me atrevo a decir esto, hermanos? ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque es la misma palabra, ¿verdad? Que dice que cada vez que nosotros pecamos es como si pisoteáramos la sangre del Cordero. ¿Qué dice Juan 1:29? El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ajá, ese es el versículo que les estaba diciendo, ¿verdad? Juan el Bautista afirma, ¿verdad? Sin duda alguna, que Jesús es el Cordero de Dios. Luego en el versículo 8 dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Qué dice Hechos 8:32-33? ¿Cuál? Aquí dice la palabra, ¿verdad? Que Jesús pasó por cárcel y por juicio. Sí, pues efectivamente, ¿verdad? Jesús tuvo un juicio judío, un juicio romano, ¿verdad? Un juicio civil, un juicio religioso, como le quieran llamar, pero fue sujeto a varios juicios, y en todos la conclusión fue que él merecía morir. En ninguno de esos juicios él quedó ileso, y a pesar de que él no abrió su boca, porque nunca dice la palabra que Jesús se defendiera, ¿estamos de acuerdo? Cuando el sumo sacerdote le dijo, a ver, tú andas diciendo por ahí que eres el rey de los judíos, ¿qué respondió Jesús? Tú lo has dicho. Ajá, tú lo has dicho. Luego Herodes le dice, a ver, ¿tú qué andas diciendo, no? Que tú eres el rey de los judíos. Jesús da la misma respuesta. Tú lo has dicho. Pero Jesús nunca se puso a discutir con nadie, ¿no? Nunca se puso a discutir con nadie. Es como que si alguien viniera y nos dijera, no, que tú eres esto, que tú eres lo... Bueno, si tú lo dices, ¿verdad? Dice uno, si tú lo dices, pues... ¿no? Pero es eso, o ponerse al tú por tú con la persona para defenderse, ¿no? Porque al final, siempre, ¿verdad? En toda situación dice la Biblia que nada queda oculto. Nosotros no tenemos por qué estar defendiéndonos, ¿no? Porque al final nada queda oculto en lo que está debajo del sol.
Hechos, ¿qué dice, hermanos? Hechos 8, 32, 33. ¿Quién lo lee, porfa? 32. 32, 33, hermana. Dice, el pasaje de la escritura que leía era el siguiente. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Ahí está, ¿verdad? Reafirmando lo que dice el profeta Isaías. Ahora, en el versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Fíjense, cuando Jesús murió ahí en medio de los dos ladrones, ¿ustedes qué piensan que era el plan de los romanos? ¿De dónde lo iban a enterrar? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Los romanos? Sí, porque pues el cuerpo no se podía quedar en la cruz, ¿verdad? El cuerpo había que bajarlo y había que sepultarlo en algún lugar. Como una fosa común para ellos. Exactamente, por eso es que dice Isaías, y se dispuso con los impíos su sepultura. O sea, eso era lo que los romanos planeaban para Jesús. Dice, se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Por qué fue con los ricos en su muerte? Vamos a ver qué dice Mateo 27, 57. Alguien que lo pueda leer alto, por favor. ¿Mateo qué? Mateo 27, 57. Ay, me pegan las hojas. 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. ¿Vino uno qué? ¿Eh? Cuando llegó, perdón, repítalo. Cuando llegó la noche, vino un hombre muy rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. José de Arimatea, ¿verdad? Un hombre rico. Y fue este José de Arimatea quien llevó a Jesús a una tumba ¿de quién? De un hombre rico. La nueva. Y nueva, dice Rafa. Era nuevecita. Nueva, ¿verdad? Por eso dice la palabra, más con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22, ¿qué dice, hermanos? ¿Primero de Pedro cuál? 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo versículo a versículo Isaías 53 profetiza todo lo ocurrido en aquel Viernes Santo, ¿verdad?, como le conocemos. Todos los eventos ocurridos con Jesús, desde el juicio, desde su martirio, ¿verdad?, en la cruz, desde su sepultura, todo, absolutamente todo, lo profetiza Isaías en el capítulo 53. Ahora vamos al versículo 10. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Ahora vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Quién realmente mató a Cristo? ¿Fue Anás? ¿Fue Caifás? ¿Fue Pilatos? ¿Fue Herodes? ¿Fueron los soldados romanos? ¿Fue el diablo? ¿Fueron los judíos? ¿Fuimos nosotros?
¿Quién realmente pensó en esto? Esto ya era una profecía de Dios, Génesis 3:15, Dios como tal era para perdón de nosotros para mismos. poder que nosotros pudiéramos estar otra vez con Él. Lo dice Isaías, ¿verdad? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Vamos a Hechos 2:23. ¿Qué dice, hermanos? ¿No? 23. A ese entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Dice que por anticipado, ¿qué? Conocimiento Conocimiento de Dios. de Dios. Primera de Pedro 1 del 18 al 20, por favor. Primera de Pedro 1 del 18 al 20. Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados, y el rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo, pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Dios lo entregó desde mucho antes de la creación del mundo, dice, en rescate por nosotros. A ver, ¿cómo? Explíquenme eso, hermanos. Ya deben de saber la respuesta, porque si lo analizan a la luz de los atributos de Dios, me van a decir por qué. Que dice que pagamos con la sangre de Él, cubrió todos nuestros pecados, no con el oro y la plata. Sí, pero dice que con el conocimiento anticipado. Y ahorita en el que leyó la hermana Ever dice, ¿cómo dice, hermana, la palabra tal cual? Dice, pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarnos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. El rescate que Él pagó no consistió simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Ahí está. Dios lo eligió en rescate por ustedes mucho antes de que creara el mundo. Eso es lo que quiero que me expliquen. ¿Cómo así? Que ya lo sabía, entonces. ¿Por qué? Que Dios, a final de cuentas, lo que quiere es que estemos cerca de Él y buscó una manera en la que pudiéramos regresar a Él desde mucho antes, porque sabe que no podíamos hacer nada por nuestros méritos para estar con Él. ¿Por qué? Ay, la respuesta es simple, no se compliquen. Porque Dios es soberano. Por amor a nosotros. No. Dice que Dios envió a su Hijo en rescate por nosotros. Y que eso lo hizo desde mucho antes de la creación del mundo. O sea, ¿cómo? Si todavía no había creado al hombre y todavía el hombre no había caído en el pecado, ¿cómo que desde antes ya Dios lo había mandado en rescate? Eso es lo que quiero que me expliquen. O sea, ¿por qué? ¿Cómo? Porque Dios es omnisciente y Él todo lo sabe, lo que va a pasar. Esa es la respuesta, porque Dios es omnisciente, ¿verdad? Y dijimos que omnisciente quiere decir que eternamente Dios sabe todo. Y que para Dios, ¿verdad? Es como que si viviera todo el tiempo en un presente. O sea, todo lo tiene en su memoria. Todo, ¿verdad? Todo.
Lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar. No es como nosotros que no nos acordamos que desayunamos ayer. ¿No? No, Dios todo lo sabe. Dios todo lo sabe. Sí, entonces, en su omnisciencia, el Señor sabía que el hombre iba a pecar. ¿Sí? El Señor sabía que el hombre iba a pecar. ¿Qué hizo el Señor en cuanto supo que Adán y Eva habían pecado? ¿Qué hizo? Se le preguntó de dónde estaba. Hubo una expiación, ¿cierto? Pues tuvo que haber una muerte de un animalito para poderles poner la piel, ¿no? De ese animal y cubrir su pecado, ¿estamos de acuerdo? Porque ellos se cubrieron con hojas, ¿sí? Pero sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados. El Señor los cubrió con pieles, ¿sí? Y en cuanto los cubrió con pieles, les dio la promesa. La promesa de la redención está desde Génesis 3:15. O sea, apenas pusieron un pie fuera del jardín del Edén, el Señor les dio una promesa, ¿sí? Entonces, ¿por qué fue Cristo a la cruz? Porque estaba dentro del plan perfecto del Señor para redimirnos a todos nosotros por nuestro pecado. Él era el Cordero y el Señor lo dijo. El Señor lo dijo desde Génesis. Recuerden ustedes la historia cuando Abraham lleva a su hijo a Isaac y lo pone en el altar del holocausto. Y Isaac le pregunta: papá, bueno, aquí está la leña, aquí está el fuego, ¿y dónde está el corderito? Dios proveerá. ¿Y qué le dijo Abraham? El Señor se proveerá de un cordero para el holocausto. Inmediatamente escuchan la voz que viene del cielo que dice: detente, no le hagas nada a tu hijo, el Señor ha visto tu fe, ¿sí? Y voltean y hay un corderito enredado en medio de las plantas que habían ahí, ¿no? Había una promesa de un cordero, ¿sí? Y me gusta porque dice la palabra exacta. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. De hecho, es uno de los temas que vamos a ver en el discipulado que estamos viendo los domingos. Vamos a ver la doctrina de la expiación, ¿sí? La doctrina de la expiación habla que tiene que haber un sacrificio, que tiene que haber un derramamiento de sangre para que el pecado sea perdonado. En el Antiguo Testamento había una de las celebraciones judías, era precisamente el día de la expiación, y en ese día de la expiación el sumo sacerdote, ¿verdad?, presentaba primero perdón por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo, haciendo expiación, ¿verdad? Había un día en el que se derramaba la sangre de los animales para pedir delante del Señor perdón por los pecados del pueblo. E Isaías utiliza esa palabra clave, expiación. Dice: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El Señor murió por voluntad de su Padre. ¿Qué dice Jesús al Padre en Getsemaní? Si es posible, pasa de mí esta copa, ¿no? Pero hágase su voluntad. O sea, todo. ¿Por qué Jesús dice eso? Porque pues todo estaba en la mano del Padre. Todo está sujeto a su voluntad. Nada ocurre si el Señor no lo permite.
Por eso nosotros, amados hermanos, cuando oremos, necesitamos orar como Jesús oró. Nosotros a veces somos tan soberbios que pensamos que nuestros planes, que nuestros proyectos, que nuestros pensamientos, que nuestras ideas, ¿verdad?, son más eficaces y más efectivas que las del Señor. Pero estamos equivocados. Ni nuestros planes, ni nuestros proyectos, ni nuestras ideas están por encima de lo que Dios quiere para nosotros. La palabra de Dios es muy clara. Él dice: tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Pero nosotros somos atrevidos cuando hacemos planes sin contar con la voluntad del Señor. Señor, yo voy a agarrar este trabajo, y pum, te metes y no duras ni 15 días, ¿no? Señor, mira, yo voy a mudar a tal casa, y te mudas y los vecinos te sacan, ¿no? Señor, mira, no, que yo voy a poner este negocio, y chin, no se te da, ¿no? Señor, mira, que yo me voy a comprar aquello, que yo me voy a ir para aquí, que yo me voy a ir para allá. Tantos planes que hacemos. Tantos planes que hacemos. Qué necedad la de... Ay, Señor, perdónanos. Qué necedad la de nosotros seres humanos. Pero dice la palabra, si Dios quiere, porque Jesús lo enseñó, debemos orar que se haga la voluntad del Señor en nuestras vidas. Es su voluntad. Yo podré querer irme a la Conchinchina, pero si la voluntad de Dios es que me quede en la Conchinchalco, pues en la Conchinchalco me quedo. ¿No? Yo quisiera, ¿no?, ir a conocer Corea, no sé, por allá, ¿no?, París. Pero si la voluntad de Dios pues no es Conchin-París, sino Conchinchalco, pues en Conchinchalco me quedo. No es lo que nosotros queramos, tenemos que entender eso. Todos los planes necesitamos colocarlos en las manos del Señor. Si el Señor quiere, si el Señor abre las puertas en ese lugar, en ese trabajo, para ese negocio, para esa escuela, para tus hijos. Si el Señor quiere, es la voluntad del Señor. Y por eso yo siempre les he dicho, ¿verdad? Nosotros nunca en nuestro corazón debemos ni criticar, ni envidiar lo que Dios hace con otro hermano. Porque si Dios, ¿verdad?, bendice a otra persona y a la otra persona le está yendo bien, es porque así Dios lo quiere, es su voluntad. Y yo no soy nadie para cuestionarle: oye, Señor, ¿y por qué bendices a aquel más que a mí? Es su voluntad. Él sabrá por qué, Él sabrá en qué momento a nosotros nos toca, ¿verdad? Y si es que nos toca, exacto. Él sabrá. Pero hay cosas que nosotros tenemos que tener claras en la vida, hermano. Una de esas es que no debemos cuestionar la voluntad del Señor. Es difícil, sobre todo cuando se trata de situaciones difíciles, ¿verdad?, donde a lo mejor la vida de un ser querido es lo que está en juego. A veces no entendemos su voluntad, pero el Señor no nos pide nunca en la Biblia que entendamos su voluntad, sino que hagamos su voluntad. Él nunca nos pide entenderlo, Él nunca nos pide aceptarlo, Él nos pide que lo hagamos. Y nosotros debemos orar para que en nuestra vida se haga la voluntad del Señor, en nuestra vida, en la vida de nuestros hijos, en la vida de nuestras familias. Confiar, ¿verdad?, en la voluntad del Señor.
¿Y por qué podemos estar nosotros confiados en la voluntad del Señor? Porque Dios es bueno y porque Jeremías dice que sus planes son de bien. Quizás yo estoy pasando por una prueba, quizás yo estoy pasando por un proceso, pero en mi corazón yo tengo la paz de que eso es temporal, porque la Biblia dice que los planes de Dios para mi vida son planes de bien y no de mal, que Dios para mí tiene un futuro, que Dios para mí tiene una esperanza, y yo me aferro a eso. Yo sé que la prueba no va a ser para siempre y que el proceso no va a durar toda la vida. Eso es temporal y que un día el Señor me va a levantar y eso va a pasar. El desierto no es para siempre, amados hermanos. No es para siempre. Es temporal, tiene un comienzo y tiene un final. Pero nosotros debemos de confiar en la voluntad de nuestro Señor y debemos poner todo lo que hagamos en la voluntad del Señor. Si usted busca un trabajo, dígale al Señor: Señor, si este trabajo es lo que tú quieres para mi vida, abre las puertas, pero si yo estoy equivocado, ciérralas. Es más, que ni vean el currículum, porque voy a meter las patas. Sí, hermanos. Pero si es tu voluntad, Señor, abre las puertas. Y cuando es la voluntad del Señor, ustedes han visto, yo sé que sí, en algún momento de sus vidas que algo ha sido la voluntad del Señor y todo fluye, ¿verdad? Todo fluye fácil, rápido, sin complicaciones, cuando es la voluntad del Señor. Sin embargo, a veces nosotros de necios forzamos las cosas, ¿sí o no? ¿Sí o no? De necios nos ponemos a forzar las cosas, lo que Dios no quiere para nosotros. Y cuando hacemos eso, el resultado es sufrimiento. El corazón es engañoso, ¿estamos de acuerdo? Nuestros pensamientos, a ver, cuando tomamos decisiones, ¿con qué las tomamos? A veces con el corazón y a veces con la mente, ¿no? Con la razón, ¿no? Pero a la verdad, hermanos, no hay a cuál irle. Porque si nos vamos a los pensamientos, dice la palabra que nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Y si nos vamos al corazón, pues dice la palabra que el corazón es engañoso. Entonces, ¿a dónde me voy, no? ¿A lo que me dice mi pensamiento o a lo que me dice mi corazón? ¿A dónde me voy? A ver. A lo que Dios diga. No, a lo que Dios diga. Porque está claro que lo que yo decida probablemente no es. Entonces tengo que decidir lo que Dios me diga. Y eso aplica para todas las áreas de nuestra vida, amados hermanos. Para todas las áreas de nuestra vida, para no cometer tantos y tantísimos errores en la vida. Los jóvenes, ¿verdad? Podrán ver a una muchacha, un muchacho muy perfecto, muy espiritual, ante sus ojos, ante su corazón, ante su pensamiento. Esa es o ese es. Pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que no? Ya oraste, ya ayunaste, ya le preguntaste a Dios. Ya sabes que el día de mañana no te vas a dar topes contra la pared. Ya sabes que el día de mañana esa mala decisión no te va a llevar a una consecuencia nefasta. ¿Estás seguro, convencido, requete convencido o convencida que realmente eso viene de Dios? Necesitamos poner todas las cosas en manos de Dios. Y entonces el problema es que luego cometemos errores. Porque aún hoy día matrimonios de cristianos al mes ya se están divorciando. Cristianos. Entonces, no nos dejemos engañar por nosotros mismos. Pongamos la voluntad del Señor
en todas las cosas, en todas las cosas. Amén. Amén. Apocalipsis 13:8, ¿qué dice? Se me está yendo el tiempo. 13:8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero que fue inmolado ¿desde cuándo? Principio del mundo. Desde el principio del mundo. Entonces, ¿quién llevó a Jesús a la cruz? Dios. Dios Padre, para redención de todos nosotros. Amén. Ahora, dice el 52:13, he aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Cuando la palabra habla de ser exaltado, o sea, ser puesto en alto, ser engrandecido, ¿verdad? Habla de la gloria de Jesús posterior a su resurrección, que dice Mateo 28, ¿verdad? Lo vimos hace poquito, el domingo de resurrección, que llegaron las mujeres, ¿verdad? Al sepulcro, y que unos ángeles les dijeron, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y la roca, ¿verdad?, que habían colocado los soldados romanos para custodiar el sepulcro, estaba rodada. Entonces, esta exaltación de la que habla Isaías y este engrandecimiento del que habla Isaías se refiere a la resurrección de Jesús y también a la ascensión de Cristo. ¿Qué dice Hechos 1, 9 y 10, hermanos? Y otra persona que me vaya buscando Filipenses 2. 1, 9 y 10. Sí. Hechos 1, 9, 10. ¿Qué dice, hermano? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Amén. Entonces nos está hablando, ¿verdad?, de que Jesús, después de ese sufrimiento, iba a resucitar e iba a ser ascendido. Esa es la doctrina de la exaltación de Cristo, ¿sí? Jesús no se quedó en el sufrimiento, Jesús no se quedó en la tumba, Jesús no fue vencido por la muerte, Jesús resucitó y fue exaltado por el Padre. ¿Y dónde está Jesús ahora? A la diestra del Padre, recibiendo, ¿verdad?, la gloria y la honra que como Hijo de Dios le corresponde en el lugar, ¿verdad?, donde Él siempre estuvo desde antes de la creación del mundo. Amén. Entonces, Filipenses 2, hermano, ¿qué dice? 2 ¿qué? 5 al 10. 5 al 10. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Entonces ese era el propósito, ¿verdad? Ese era el propósito. Ese era el propósito, que Jesús nos redimiera. Y
esta profecía que hace aquí Isaías del siervo sufriente, nos muestra a Jesús precisamente como siervo. Porque qué necesidad tenía Jesús de dejar su trono, de dejar su gloria, de dejar su lugar, ¿verdad?, de esplendor en el cual habitaba junto al Padre, para venir aquí a nacer en un pesebre, a llevar una vida terrenal en pobreza y luego tener que sufrir una muerte tan violenta en la cruz solamente por nosotros. Dice Filipenses, ¿verdad? Dejó su gloria y se hizo en forma de siervo. Pero qué satisfacción tiene Jesús de todo esto que tuvo que vivir y de haber sido el Cordero por la expiación de nuestros pecados, que hoy día, ¿verdad?, puede decir, hay un remanente que me ha aceptado en su corazón como suficiente Salvador. Hay un remanente que ha sido redimido, que ha sido perdonado, que ha sido justificado ante el Padre. Y hay un remanente que creyó y da gloria y honra a Dios. Cuando Jesús ve todo esto, cuando Jesús nos ve a nosotros, dice, valió la pena. Amén. Y que incluso en nuestras oraciones que decimos en el nombre de Jesús. Así es. Todo Valió lo que la pidamos pena. al Padre lo pidamos en el nombre de Jesús. Así es. Porque todo, ¿verdad? Todo, si nosotros hoy podemos tener una relación con el Padre, es gracias a Jesús. Amén. A Jesús, ¿verdad? Que vino a ponerse de puente, ¿verdad? Para que nosotros pudiéramos acceder a la presencia del Padre. Después de tanto pecado, ¿verdad?, que nos separaba y por el cual estábamos destituidos de la gloria, gracias a Jesús, ¿verdad? Hoy podemos decir que nuestra esperanza está en que tenemos una morada en el cielo. Amén. Amén. Y que seremos resucitados. Seremos resucitados y nos iremos con Cristo en las nubes. Amén. Amén. Esa es nuestra esperanza. Jesús fue la primicia, ¿verdad?, al ser resucitado. Pero nosotros también, después de que muramos, aunque nos muramos, ¿verdad?, físicamente, vamos a ser resucitados para vida eterna con el Padre. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. ¿Puede orar, hermana Ever, por favor?